Dice la Biblia que hay que amar al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? Así que si yo amo mi salvación, ¿qué debería yo entonces hacer con el prójimo? Yo debería entonces, si lo amo como a mí mismo, lo que para mí es eficaz y es glorioso, lo voy a querer para ellos también. Amén. Y eso es lo que viene siendo las misiones, ¿cierto? Amar al prójimo como a mí mismo. Y entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer con el prójimo es contar cómo Dios ha hecho en nuestra vida y lo que ha funcionado en nuestro ser. Así que si estamos aquí esta mañana es porque el evangelio ha funcionado en el alma. Amén. ¿A cuánto les ha funcionado el evangelio? Amén, amén, amén. Qué lindo, hermanos. Qué lindo es saber que el evangelio funciona. Amén. En una ocasión se fue a contarle una mujer al pueblo que allá había un Jesús que está diciendo algo lindo, especial. Pero cuando ellos regresaron, dice la Biblia que ellos quedaron atónitos escuchando lo que ella había escuchado. Y le dijeron a la mujer: ya no creemos por tus dichos. Gracias por la invitación, pero ahora creemos es porque lo hemos experimentado a él. Ya tenemos experiencias personales con el Rey. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí. Un día nos predicaron, pero hoy no estamos aquí porque alguien nos predicó solamente, sino porque hemos conocido al Dios de la gloria. Hay experiencias personales. Hay gente que sabe que este Dios es maravilloso. ¿Por qué no me lo aplaude fuerte, fuerte a él? Amén, amén, gloria a Dios. Hay experiencias con él. Hemos sentido, hermano, el bautismo en el nombre del Señor ha sido un impacto en la vida de la gente. Aunque estamos en una sociedad que se habla mucho del bautismo y de hecho ha sido un tema muy controversial. Pero qué bueno, hermanos, saber que la palabra de Dios es la única autoridad máxima en la que, en cuanto a Dios se refiere, podemos estar seguros. Es la única evidencia segura al corazón del creyente en la que podríamos nosotros afianzar nuestra confianza. Porque se dice mucho acerca del bautismo. Y qué bueno, hermanos, saber nosotros lo que dice la Biblia acerca del bautismo, ¿cierto? Porque hay prácticas bautismales en el mundo. De hecho, las más practicadas y las más comunes es bautizar los niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar adultos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizar adultos en el nombre de Jesús. Esas son las prácticas más comunes que hay ahora en el mundo, que cualquiera de nosotros podría saber porque estamos en un mundo donde se practican. Amén. Y algunos osan decir que el bautismo no es importante. Otros dicen que es algo como un requisito, pero no solamente algo pasajero, que hay que hacerlo como por obediencia, pero que no pasa nada. Pero esta iglesia sabe, hermano, que el bautismo es ¿para qué? Dígalo, ¿para qué es el bautismo? Amén. Así que las versiones que hay no son confiables, pues la Biblia, hermano, dice otra cosa. Algunos dicen que el bautismo es por aspersión, otros dicen que es por inmersión. Pero la veracidad
bíblica es que es ¿por qué? Por inmersión. Amén. Es decir, que hay que hundir al paciente, hay que hundirlo. No hay que con aspersión, no. La Biblia dice, el significado del bautismo es eso, hundir. ¿Cierto? Sepultar. Y qué bueno, hermano, porque la Biblia también marca puntos relevantes acerca del bautismo. ¿Cuántos bautismos fueron practicados en la Biblia? Los lectores. ¿Cierto? ¿Cuántos? En la Biblia hay 2 bautismos practicados, ¿cierto? Hablando de agua. Pero también hay unas luces hablando acerca del pueblo de Israel, ¿cierto? Que cuando pasó por el mar fueron bautizados. Pero practicados en la Biblia hay 2 bautismos, ¿cierto? Qué importante saber, hermano, porque el mundo está diciendo que el bautismo no es importante. Que de hecho la gente se puede salvar sin bautizarse. Eso es común en el mundo. Y uno de los textos que abrazan para hablar de eso es el episodio que pasó allá en la cruz cuando Jesús estaba crucificado y tenía 2 señores al lado. ¿Se acuerdan? Pues uno le estaba injuriando sin arrepentirse y el otro se arrepintió, o valoró, o reconoció. Entonces la gente dice, si el ladrón se salvó, yo también me puedo salvar sin bautizarme. Esa es una versión en la que cotidianamente se oye. Pero la iglesia no puede pensar así. Amén. Porque es que mire, hermanos, una de las cosas que es importante para comprender qué pasó allí, por qué Jesús salvó al ladrón que estaba al lado. Eso no quiere decir que el hombre no tiene que bautizarse. Yo creo, hermano, que nosotros somos conocedores acerca de los tiempos en Dios, que la teología le llama como la dispensación, así le llama la teología, ¿cierto? Que hay 6 dispensaciones. La primera, la inocencia de que el hombre fue creado hasta que pecó. Esa se llamó inocencia. Ese es un tiempo en el que la ley era que no comiera del fruto y comió, y entonces cada tiempo tiene su juicio. El juicio fue expulsado. Después de que pecó hasta el diluvio, es otro tiempo que se llamó ¿cómo? Conciencia. La ley era que entraran al arca porque se ahogaban y no quisieron y se ahogaron. Ese fue el juicio. Luego de que salen del arca hasta la torre de Babel, otra dispensación que se llamó ¿cómo? Gobierno humano. ¿Y cuál era la orden ahí? Que se esparcieran. No lo hicieron. Se amontonaron en una ciudad llamada Babel y ahí quisieron hacer una torre para llegar al cielo cizañosos por si Dios enviaba otro diluvio. Pero el juicio ¿cuál fue? La confusión de lenguas. Pero de allí dejó Dios a todo mundo a un lado y llamó a un hombre llamado Abraham y le hizo promesas hasta que fue encarcelado en Egipto, apresado o qué sé yo. Esa se llamó ¿cómo? La promesa. ¿Cuál es la orden ahí? Que dejaran soltar a los cautivos o se morían todos los primogénitos. Salieron al desierto. ¿Y cómo se llamó esa dispensación? Desde la tabla de la ley hasta el Calvario se llamó la ley. Ese es un tiempo. La dispensación significa tiempo
con límite de tiempo en el cual Dios trata con alguien, con la gente. Amén. Así que el ladrón estaba en la dispensación de la ley porque el Señor no había muerto. Amén. Así que esa versión de que el bautismo no es necesario, eso es falso. Y miren lo que pasa, el Señor estaba vivo. Así que el ladrón se salvó en las promesas de la ley. Pero habiendo muerto Cristo, hay un nuevo pacto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que habiendo un nuevo pacto, hay nueva esperanza. Así que la primera dispensación era para una pareja, la segunda para una familia, la tercera para un pueblo. Pero yo quiero decir que la dispensación en la que estamos es para todo aquel que crea, que quiera ser salvo. Hay esperanza para el mundo entero. Apláudalo fuerte, fuerte, fuerte. La esperanza abrió puerta para la gente. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Yo creo que una de las cosas, hermano, que debe tener la iglesia claro es que necesitamos que haga efecto el evangelio en nuestra vida. Porque dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? A todo aquel que cree. Amén. Así que el evangelio es algo glorioso. Hay un solo evangelio, hermano, pero doctrinas para la salvación. Es importante las doctrinas fundamentales para ser salvos. ¿Cuál es la primera doctrina? O primero, ¿cuál es el primer paso para ser salvo? ¿Cómo es? El primer paso debería ser oír, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto? El segundo paso debería ser, el mismo verso lo dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios produce ganas. Como que se despierta algo que lo llama a uno. Y eso es lo que es creer. ¿Cierto? Así que cuando uno oye, cree. Y cuando cree, ¿qué hace? Se arrepiente. ¿Y qué es arrepentimiento? Somos predicadores todos, ¿verdad? Por eso les decía hoy, más que enseñar es recordar lo que sabemos. ¿Cierto? Porque es importante saber, hermano, que si oyes y te quedas así, no pasa nada. Así que debes oír, pero también creer. Y no solo te puedes quedar creyendo, sino también ¿qué? Arrepintiéndote. Eso significa sentir dolor de haber ofendido a alguien. El que se arrepiente tiene ganas de ser salvo. Tiene ganas de corregir la vida que lleva. El arrepentimiento produce deseo de vida, de salvación. Y cuando uno, hermano, se arrepiente, ¿qué hace? ¿Cuál es el otro paso? ¿Sabe que el otro día llegó una hermana? Me dijo, hermano, yo necesito que me bauticen así. Yo, ¿cómo así? Venga acá. Y me dijo, no, hermano, yo no soy casada, pero yo necesito que me bauticen ahí. No se puede, hermano. Y yo le dije, venga, vamos a suponer que la hiciera, que la bautizáramos a usted. Pero pregúntele a la Biblia si los fornicarios heredan al reino de los cielos. Y me dijo, hermano, no heredan. ¿Y entonces para qué la bautizo? Dígame, ¿para qué vamos a bautizarla a usted así si no, de todas maneras no va a entrar? ¿Cierto? Entonces qué bueno saber que cuando yo me arrepiento, ¿qué hago?
Si estoy en la fila de los fornicarios, yo me voy a quitar de allí. Si estoy en la fila del ladrón, yo me voy a quitar de allí, porque los ladrones no heredan. ¿Cierto? Los mentirosos no heredan. Entonces eso es lo que se llama la conversión. Pero hay gente que da 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Qué bueno, hermano, que hoy que estamos recordando acerca de eso, sepa que el bautismo es ¿para qué? Amén. Y cuando uno se arrepiente, ¿qué viene? Ganas de ser perdonado. Cuando uno se convierte, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Oiga, uno reconoce que es culpable. Y cuando uno es culpable, o arregla el chico o le toca pagar. Pero nadie podría pagarle a Dios la deuda que tiene. Nadie. Y entonces, ¿qué hace Dios? Como te ama tanto, quiere hacer un arreglo contigo. Entrégame la vida y yo te la lavo, te la limpio, te perdono, te meto al cielo. Hay esperanza esta mañana. Apláudalo fuerte, fuerte a Él. Ese es un trato, el mejor. Amén. El mejor trato que hay. Ese es el mejor negocio. Pues como me vieron indigente sin con qué pagar, me llamaron y me ofrecieron vida. Yo no tengo con qué pagarle, Señor. Yo te perdono. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Dios perdona pecados. Yo quiero que me ayude ahí. Hay unos versos aquí en la palabra del Señor. Y es el capítulo 2 de Colosenses. Ahí hay unos versos de la palabra de Dios que quisiera, hermano, compartir. Capítulo 2, desde el verso 12 al 15. Compre Biblia. Gracias a Dios por el proyector, hermano, pero hoy no está. Capítulo 2, desde el 12 al 15, ¿lo tienen? Yo leo y ustedes me siguen. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. El 14, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el bautismo es ¿para qué? El bautismo es para perdón de los pecados. Y aunque en la Biblia aparecen 2 bautismos practicados bíblicamente, todavía el verso de Efesios 1, 4, 5 sigue en pie. ¿Cierto? Un Señor, una fe, un bautismo. Aunque aparecen 2 bautismos practicados bíblicamente, ¿cuántos aparecen? ¿Aló? ¿Cuántos aparecen? ¿A dónde dice eso? ¿A dónde dice? Estamos recordando, hermanos, somos bautizados. ¿Cierto? Qué bueno poner en práctica, hermano, lo de Dios. Hay 2 bautismos practicados en agua. Yo quisiera que miráramos ahí Hechos 19, por favor.
¿Estamos todos allí? Hechos 19, vamos a leer del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Resplandece todavía Efesios 4:5. ¿Cierto? Qué bueno, hermanos, saber que lo que nosotros vivimos no es algo ficticio o sencillo o carente de verdad. La fe del cristiano debe estar plasmada o establecida en la base, en la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe que allá donde estábamos nos censuraban porque nosotros somos rebautistas? Me decían: es que ustedes rebautizan. Y la Biblia dice: un Señor, una fe, un bautismo. Pero ellos aplican eso, es a lo que ellos practican. Sí, y como ya fueron bautizados, ellos dicen: ya no podemos ser más bautizados, porque dice la Biblia: un Señor, una fe, un bautismo. Cuando la Biblia se refiere a que hay un Señor, una fe, un bautismo, no se está refiriendo que si ya lo hiciste te quedas así. No, Señor. Le está diciendo que hay un bautismo que es establecido por Dios. Amén. Y no solamente por capricho, no, Señor, es que eso tiene algo extraordinario. Amén. Eso tiene algo glorioso en la vida del cristiano. Lo primero que tenemos que preguntar es: ¿el agua es la que hace el efecto? Porque mucha gente bautiza en agua, ¿cierto? Y cuando usted pregunta cuáles son los pasos para bautizarse por ahí en las redes, le va a salir una lista muy grande. Pero qué bueno, hermanos, saber que es que aquí hay algo glorioso y trascendente. Amén. Aquí hay algo especial. Y es que Juan el Bautista estaba predicando, pero él no tenía un mensaje personal. Él tenía un mensaje como el que tenemos nosotros hoy. Un mensaje que no es personal. Este mensaje viene del cielo a favor de los perdidos. Amén. Es un mensaje que viene de Dios. Porque, hermano, una de las cosas que tiene Dios es que Él sabe lo que el hombre necesita. Amén. Y además, hermano, cuando uno está perdido, lo primero que se atiene o se acoge es a lo que llega el Salvador, ¿sí o no? A lo que diga el Salvador. Alguien me decía: hermano, la salvación no existe. Y yo le pregunté: ¿y Jesús existe? Y me dijo: claro, hermano. Y yo: pero Jesús es el Salvador. No, Él sí existe, pero yo le dije: ven acá. Si existe Salvador, ¿cuál es la razón de la que existe, por la que Él existe? ¿Cuál es la razón por la que existe un Salvador? Es porque hay gente perdida.
Si no hubieran perdido, tampoco aparecería Salvador. Así que la razón por la que el Salvador está llamando es porque hay gente perdida. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y lo que quiere hacer Dios con los perdidos es guiarlos. Amén. Así que el perdido lo primero que tiene que preguntarle al Salvador: ¿qué es lo que hay que hacer? Dígame. Amén. Una de las cosas que hace el Evangelio es enterar al hombre de que está perdido. Llevarlo a la conciencia de que la debe. Y cuando uno la debe, hermano, quiere arreglar a ese chico. Y lo que hace el Evangelio es que alerta al hombre. Y alguien dijo: hermano, pero es que Dios es muy bueno. Yo le es tan bueno y es tan buen amigo que le dice la verdad a la gente. Porque ese amigo que tienes por ahí que te consiente todo lo que hace, sea bueno o sea malo, ese no es amigo. Amigo es el que te orienta y te dice que vas mal, que corrijas. Amén. Ese es Dios. Ese es el mejor amigo, el que te ama. Ese está aquí esta mañana para bendecir la vida del hombre. Amén. Qué bueno, hermano, saber que el bautismo no es como lo andan predicando por ahí. Hace poco, hermano, llegó una hermana bautizada y me dijo: hermano, ya yo soy bautizado yo. Porque ella asistía a otro lugar y el esposo asistía en la iglesia. Pero convivían. Y ella me dijo: hermano, yo soy de otra iglesia, pero me da permiso para congregarme aquí, porque ya que mi esposo está aquí, pues yo quiero congregarme. Yo: no se preocupe, no hay problema. Me dijo: hermano, pero ya yo soy bautizada. Yo, sí, señora. Y como a los 15 días empezamos las clases prebautismales. Y me dijo: hermano, como mi esposo queda aquí, yo quiero acompañarlo, porque ¿quién me va a llevar, hermano, a la casa? Yo: no se preocupe, quédese. Pero me dijo: hermano, vea que ya yo estoy bautizado yo. Y no se había casado. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Que alguien que no se ha casado hay que bautizarlo. ¿Aló? Porque es que, hermano, yo podría hacerlo, pero eso no garantiza salvación. Y nosotros no podemos ser irresponsables de decirle a la gente: hágalo, porque no le va a funcionar. A nosotros nos da alegría, hermano, ver cómo funciona el Evangelio, pero hay que predicarlo como es. Amén. Gloria a Dios. Si sabe, hermano, que pasó solamente un mes. Y me dijo: hermano Carlos, mi esposo le va a traer la mamá para que venga acá. Yo le dije: ¿y eso por qué? ¿Me va a meter a mí en lío? Y me dijo: hermano, lo que pasa es que está muy contento porque ya yo soy pentecostal. Yo necesito bautizarme en el nombre del Señor Jesús. Yo necesito, hermano, que Dios me perdone. Aleluya. Es que hay algo glorioso. La fe del hombre tiene que ser bíblica. Usted debe establecer su confianza, pero en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ay, hermano, pero es que Mateo 28:19 dice que hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea, hermano, una de las cosas que hace Dios, el único que estableció bautismo es el Señor Jesús. Hizo una reunión después de haber resucitado con los discípulos. Él hizo ahí una reunión. Pero se le ocurrió contarlo a 3 de ellos. De los que estaban ahí reunidos, 3 de ellos contaron eso. Y Mateo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Marcos también contó. Esa reunión tiene 3 testigos que dejaron evidencias.
Y Marco también, el 14, finalmente se le apareció a los 11 mismos y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que él había resucitado, ¿cierto? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A qué? A todo, ¿qué? Todos no son hijos. Bautícese en el nombre del Señor. El que creyere y fuere bautizado será. El que no. Y mira el 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mire lo que dice Marcos: a los que creen en mi nombre. Pero cuando usted le pregunta a Lucas, pues Lucas dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Amén. Así que Mateo 28, 19 dice: bautizándolos en el nombre. Marco dice: a los que creen en mi nombre. Y Lucas dice: y que se predicase en su nombre. Y esa reunión y esa orden eran los que venían a buscar los discípulos, que es usted y soy yo. Y dice la Biblia que día después se fueron al Pentecostés y Dios los bautizó con el Espíritu Santo, como bautiza a esta iglesia. Aleluya. Oh, Sababaya Sia. Lo llenó con la gloria. Lo llenó con la gloria. Y cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, hasta lo último de la tierra, allá en las aguas. Ustedes van a ser testigos. Amén. Y cuando los vieron hablando en otras lenguas, dice la Biblia que los trataron de locos y que estaban ebrios. Sí, dice así, hermanos. Ustedes son lectores. Amén. Y se levantó alguien lleno del Espíritu Santo, cuidando las aguas que tenía que cuidar, para que todo aquel que viniera con sed, aquel que viniera también a beber de esa agua del cielo, entregó su vida, porque le decían: no hable más de eso. No prediquen más en ese nombre, está prohibido. Pero dice la Biblia: no es que no me puedo quedar callado. Oye, rey, juzgue usted si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo no puedo dejar de callar ni de decir lo que hemos visto, lo que ha impactado mi alma. Yo no puedo dejar de decirlo al mundo, que Jesucristo salva, perdona pecado y bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya, apláudalo. Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Amén. Qué bueno, hermano, que usted salga de aquí y los que no se han bautizado se bauticen. Amén. Estamos recordando hoy algo que es de la iglesia, algo que está metido en el alma. Amén. Gloria a Dios. Hermano, y entonces, ¿qué hacemos? Los testigos dicen que es en el nombre del Señor Jesús. Nosotros no estamos ebrios como vosotros suponéis. Es que el dueño de la salvación dijo que iba a sellar esto. Allá en Joel, él dijo que en los postreros días se iba a descargar la gloria sobre los creyentes. Así que esta es la promesa del Espíritu Santo. No estamos ebrios como vosotros suponéis. Ese es el capítulo 2 de los Hechos. Ahí Pedro empieza a predicar el evangelio.
Y hasta el verso 37, cuando ya como que se había quedado callado, entonces habló el pueblo y dijo: varones hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Lea Hechos 2:38 para que vea qué hay que hacer. ¿Lo tienen? Pedro les dijo, ¿cómo les dijo? Y bautícese cada uno de vosotros ¿en qué? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que todos ellos pueden recibir el Espíritu Santo. Esta mañana Dios lo puede sellar a usted. Esta mañana Dios lo puede llenar de su gloria. Siga creyéndole a Él. Les decía hace un ratico que el Señor mandó a predicar a todas las criaturas, porque el evangelio impacta el corazón y lo lleva y lo convierte en hijo. Amén. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todos los hijos, a toda criatura. Eso somos, Dios nos creó. Pero ¿sabe qué dice Juan? Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué dice el 12? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del dueño del evangelio. Él es el que hace y te incluye a la iglesia en su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y ¿sabe qué me dijo alguien? Me dijo: pastor, venga, pero es que esa era culpa de los judíos, porque habían crucificado a Jesús. Así que era para ellos solamente que tenían que bautizarse en ese nombre, porque ellos habían crucificado al Señor. Los gentiles no tenemos que bautizarnos así. Oh, pero la Biblia tampoco está de acuerdo con esa predicación. Dice la Biblia que Felipe se fue para Samaria y ahí también se convirtieron en el nombre del Señor. Amén. En Hechos 10 también a Cornelio Dios lo salvó. Y también lo perdonó en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, hermano, saber que el perdón de pecado no está por ahí balanceado en los dichos del hombre, sino en la voluntad de Dios. Amén. Y sin pecado y sin perdón de pecado hay arreglo. Necesita bautizarse, hermano. Amigo que está aquí, necesita bautizarse, pero en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. Amén. Oh, Sabayama Sima. Isaya Mavasaya. Aleluya. Necesitamos perdón de pecados. Hermano, ¿y cómo hacemos si es un solo bautismo? ¿Y por qué ustedes rebautizan? Por eso, porque hay un solo bautismo. Y si nos enseñaron uno antes de conocer a Cristo, pues nos toca, qué pena. Qué pena. No podemos, no compartimos, hermano, la fe de bautizar los niños. Porque un niño ni es evangélico ni es mundano. Pregúntale para ver. Un niñito de eso no sabe ni qué es una cosa ni qué es la otra. Así que no podemos. Es más, la ley los condena a ellos les asume sus culpas. Tienen que inventar leyes para poder condenar a un menor de edad. Porque tiene que esperar ser mayor de edad para sentarle el peso de la ley. Y es que el bautismo no es cualquier cosa. Es que, hermano, eso significa muerte, sepultura y resurrección. Amén. Eso significa vida, esperanza, perdón, nuevo pacto, alegría, gozo, pleitesía en el Espíritu. Qué lindo saber que un niño no tiene conciencia para perdonarle pecados, aunque son culpables. Los niños son pecadores.
pero su capacidad no asume la responsabilidad. Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pronto me venía, hermanos, y llegó una joven y me dijo: hermano, necesito que ore por mi niña, acabó de nacer y quiero que Dios me la guarde. Pero yo me le dirigí a ella. Yo le dije: si el Señor viene ese niño, Él se encarga de ese niño. Pero si tú no te arrepientes hoy, tú estás en problemas. Así que yo quisiera orar por ti, porque yo podría orar por este niño ahora, pero ese niño va a crecer y va a tener su propia identidad, su propio pensamiento y su propia voluntad. Y para tú guiar a ese niño necesitas tú caminar bien. Para que un padre de familia presente un niño, lo primero que debe presentar es su vida a Dios, para que Dios lo ayude. Para que usted pueda, hermano, caminar y dejar a los niños venir a Dios. Y usted dice: no, es que yo mando al niño para el culto. Eso no te sirve, porque allá te ve maldiciendo, allá te ve haciendo cosas que van alejándolo de Dios, y eso le impide al niño venir a Dios. Es que tu vida es la que tiene que venir a la presencia de Dios, para que el niño pueda caminar con Cristo. Por eso, hermano, si usted quiere que el niño camine con el Señor, arrodíllese a orar para que el niño lo vea. ¿Sabe, hermano? Cuando yo me entregué al Señor, a mí me daba pena arrodillarme a orar aquí en el templo, pero en la casa me arrodillaba. Y mi niño mayor estaba muy pequeño. Y cuando llegamos aquí al templo, cuando yo me senté normal porque me daba vergüenza, mi esposa también. Y cuando vemos al niño, se arrodilló. Y eso me dio una pena, hermano, que yo me arrodillé con él. Y yo dije: qué vergüenza, hermano, el niño se arrodilló y a mí me dándome pena. Pero ya no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Poder de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no compartimos de bautizar los niños, porque no es bíblico. Amén. No nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay ni uno bautizado así. Y los testigos dicen que es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y los testigos son los que ven y oyen y se dan cuenta de la evidencia, y pueden levantarse y entregar sus vidas y decir: estamos aquí, no nos vamos a entregar. Y se murieron, entregaron la vida por este mensaje. Y aquí hay pueblo que cree ese mensaje, que lleva años guardando en su corazón el mensaje que da vida a la gente. Por eso en una escuela dominical se necesitan hombres que Dios los lave, que Dios los limpie y los haga testigos de que esto es verdad. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe que un domingo por la noche predicaba el hermano Wilson Carrillo aquí? Y él invitó, hermano, así como invitar ahora, hay alguien que quiera ser predicador. Hay alguien aquí que quiera ser un predicador del evangelio. Y yo sentí pasar, pero fui el único que pasé. Y yo, si estoy aquí, es porque Jesucristo me cambió la vida. Un domingo por la noche Jesucristo me salvó. Y yo creo que los amigos que están aquí, Dios quiere ayudarles hoy. Si hay alguien que no se ha bautizado, venga, hable con el Salvador. El problema que sea, se compromete hoy a arreglarlo. Lo que sea. Cuando el hombre le cree a Dios, Dios soluciona, hermanos. Había un hombre que no quería bautizarse con la hermana. Llevaba 8 años esperando.
Y un día la encontré llorando en una cocinita por allá. Y me contó la situación, pero le dije, hermana, vamos a orar al Señor, porque es que Él es el Dios de todo el poder y revienta lo que sea. A los 3 meses estaba bautizada en el nombre del Señor Jesús, él convertido, ya había recibido el Espíritu Santo. Porque es que yo sé que el poder de Dios sacude lo que sea. Aquel que esté triste, Jesucristo lo ayuda. Aquel que necesite perdón, Jesucristo lo perdona. Vaya creyéndolo, vaya creyéndolo. Aleluya. Jesucristo perdona. Gloria a Dios, sí perdona. Por eso que cuando Pablo se encontró allá en Éfeso a los 12, creo que la Biblia dice que habían 12 discípulos. Y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esa es otra predicación por ahí torcida. Que desde que usted se entregó ya recibió el Espíritu Santo y que ya viva así. Gracias a Dios por lo que les ha sucedido esa experiencia, pero no a todos. Porque los discípulos tenían 3 años de andar con Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Y esos discípulos eran creyentes y ya Juan los había bautizado y no ni conocían al Espíritu Santo. Amén. Y Pablo le dijo, oiga, venga acá, ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay. ¿Cierto? Ustedes son lectores, lo leyeron ahorita, Hechos 19. ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Y entonces en qué nombre fuiste bautizado? No, Pablo, nosotros nos bautizamos en el bautismo de Juan. Y qué bueno, hermano, que hayan predicadores que ayuden a la gente. Amén. Qué bueno que hayan predicadores que le cuenten la verdad a la gente. Yo creo, hermano, que en esta escuela dominical Dios va a levantar gente que predique el evangelio con denuedo. Gente que quiera, hermano, que Dios lo use. Dios lo va a usar, pero póngase en la brecha. Amén. Y Pablo le dijo, vea, Juan predicaba un mensaje que no era de él. Él decía que detrás de él venía uno más poderoso. ¿Sabe qué decía Juan? Tras mí viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que ese que Juan predicaba que era tu Señor, lo estoy predicando yo ahora. Actualízate. Jesucristo perdona pecados. Está sellando con el Espíritu Santo aún en el siglo XXI. Amén. Así que es apenas normal que Dios te selle con el Espíritu Santo. Amén. Me daba gozo cuando Dios movía a mis hijos, hermano, lo selló con el Espíritu Santo hace poquito. Era una petición que le pedí a Dios. Marque mis hijos con su poder, Señor. Que sean hombres y mujeres que sean impactados por tu presencia. Y yo quiero invitar a todos aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, hermano, nunca deje de creer esto porque es para usted. Amén. Vaya reprendiendo esa incredulidad. Porque sí, el Señor lo quiere sellar y ya está dado para usted. Ahora hay es que meterse en Dios, humillarse, que Dios va a hacer el resto. Amén. Y le dijo, Pablo, yo estoy bautizado en el bautismo de Juan, ¿qué hay que hacer? Le dijo, no, Señor, usted le toca volverse a bautizar. Y dice la Biblia que lo bautizó en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y cuando ya lo bautizó, recibieron el Espíritu Santo. Esa es la predicación de la iglesia que recibe, hermano, el mensaje de Dios. El que mantiene el testimonio de los testigos. Jesucristo perdona pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe qué dice Hechos 4:12? ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una razón para bautizarse en el nombre de Jesús. Filipenses 2, 10, 11, algo así.
Dice la Biblia, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La pregunta sería hoy, si en el nombre de Jesucristo, que es el que sacude los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y ante ese nombre tiene que doblegarse todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué está gobernando la vida del hombre hoy? El pecado. El diablo a través del pecado gobierna la vida del hombre. Pero ¿sabe qué hace Dios? A través de su nombre lo liberta y lo perdona. Amén. Así que el único nombre que puede ayudarle al pecador es el nombre de Jesús. Hay otro paso que es importantísimo, hermano, y es que reciba el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, hermano, llenarnos de la gloria de Dios. Yo creo que lo necesitamos en estos días. Pero hay otro, hermano, que yo creo que sería el último. ¿Cómo es? La perseverancia. ¿Sí? Hay alguien aquí que no está perseverando. Hay alguien aquí que se le ha olvidado mantener lo que Dios le entregó. Qué bueno, hermano, porque el arrepentimiento no se envejece, eso tiene que mantenerse todos los días. La conversión tiene que mantenerse todos los días. Hay que estar convirtiéndose a Dios. Yo quiero invitarle, hermano, póngase de pie y voy a invitar a alguien que se quiera bautizar en el nombre del Señor. Yo no sé si hay amigos acá que estén peleando, luchando para bautizarse. Yo no sé si hay alguien que no está perseverando. Yo no sé si usted quisiera perseverar más cada día. Pero Dios puede levantar a alguien creyente hoy para que reciba perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. ¿Hay alguna dificultad por la que quieres que Dios te ayude? Por la que no te has podido bautizar, Dios te puede ayudar hoy. Amigos que están aquí necesitan perdón de pecados. Qué bueno que hoy pueda convertirse al Señor. Qué bueno que hoy pueda caminar con Él. Si hay algo que quiere hacer Dios, es todavía sacudir la vida del hombre y perdonarla a través de su glorioso nombre. Soy bautizado como manda el Salvador. Soy bautizado como manda el Salvador.